Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el cual voy a calcular esta integral que estoy presentando en mi pantalla utilizando el método de fracciones parciales simples. Miren que aquí en el denominador tenemos pues esta expresión ya factorizada. Tenemos aquí un primer factor que es x menos 2, factor pues lineal, y este de aquí un factor cuadrático x cuadrado más x más 1, pero ese polinomio cuadrático tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que ese polinomio cuadrático es irreductible. Digamos, para recordar cuando un polinomio cuadrático es irreductible, polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c es irreductible si b al cuadrado menos 4a por c es menor que cero. Los polinomios cuadráticos irreductibles son aquellos que no podemos expresar como producto de factores lineales. Entonces, en este caso, para nuestro polinomio x cuadrado más x más 1, en ese caso tenemos de que a, que es el coeficiente de x al cuadrado, es 1, b, que es el coeficiente de x, también vemos que es 1, y c, que es el coeficiente constante, también nos da 1 en ese caso particular. ¿Y cómo nos queda b cuadrado menos 4a por c? Pues sustituyendo estos valores, b es igual a 1 y 1 al cuadrado pues es 1, menos 4a, pero como a es 1, lo voy a reemplazar acá, por c, c también es 1 y miren que eso nos da como resultado menos 3 y menos 3 es menor que 0. Se quiere decir de que este polinomio es irreducible o irreductible. Por lo tanto, no lo podemos factorizar como producto de dos factores lineales. Entonces, como ese factor ahí en el denominador, yo ya voy a borrar esto de aquí, simplemente era para recordar cuando un polinomio era irreductible o irreducible. Como en este caso tenemos un producto de dos factores, yo esta función que es la que queremos integrar, yo la voy a poder escribir en la forma a sobre, aquí pues este primer factor es lineal, entonces nos quedaría simplemente a sobre x más x menos 2 más, ahora miren que aquí el segundo factor es x al cuadrado más x más 1, que en ese caso es un polinomio de grado 2 irreductible o irreducible, entonces ya aquí en el numerador tengo que colocar es una expresión lineal, b por x más c cuando la fracción o cuando el factor, perdón, cuando el factor es lineal, en este caso x menos 2, en el numerador solamente se coloca una constante. Pero en otro caso, cuando ya el polinomio es cuadrático y reducible, aquí en el numerador se va a colocar un factor lineal o una expresión lineal. ¿Cuál es? Pues son aquellas de la forma b por x más c. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro caso? Pues debemos hallar aquí el valor de A, el de B y el de C, de tal manera de que esta igualdad sí se cumpla, de que sí valga en realidad. Entonces, eso es lo que voy a realizar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí este factor, esta expresión que está en el denominador, yo la voy a pasar a multiplicar al otro lado de mi ecuación. Entonces nos queda simplemente x de un lado porque todo esto de aquí, toda la expresión, yo la voy a pasar a multiplicar del otro lado. Miren que aquí nos quedaría entonces a por x cuadrado. Yo lo voy a escribir de esta manera, x cuadrado más x más 1 y eso por x menos 2 lo voy a escribir simplemente por conveniencia de esa manera y eso está dividido entre x menos 2. Miren que aquí en el denominador aparece x menos 2 y acá en el numerador aparece x menos 2 como factor. Entonces yo los puedo cancelar. Cuando los cancelo me queda simplemente a por x cuadrado más x más 1. Por otro lado, para esta otra expresión, yo voy a colocar bx más c y voy a colocar x menos 2 por x cuadrado más x más 1. Ese fue esta expresión que pasé a multiplicar
al segundo miembro y miren que eso está dividido entre x cuadrado más x más 1, que es pues este denominador de acá. Pero miren que en este caso se cancela x cuadrado más x más 1 porque aparece arriba como factor, es decir, multiplicando, y acá aparece como denominador. Entonces, esos dos factores se pueden cancelar y así nada más nos quedaría esta expresión. X igual a por x cuadrado más x más 1 más bx más c por x menos 2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Pues ahora lo que voy a hacer es, voy a distribuir esos factores o realizar esas operaciones que están indicadas ahí. Decir, de este lado, pues x nos va a quedar igual, x va a quedar igual. Aquí simplemente voy a distribuir este valor de a. Nos quedaría pues ax cuadrado más a por x más a. Y aquí distribuyendo nos quedaría b por x es bx al cuadrado. Bx por menos 2 nos queda menos 2bx. Ahora con el c por x es cx, menos c por 2 nos queda menos 2c. Entonces yo voy a continuar bajando este x y voy aquí a agrupar todos los términos que tengan x cuadrado. X cuadrado, miren que aparece aquí y también aparece acá. Entonces voy a factorizar ese x cuadrado, es factor de a más b, y ese factor común x cuadrado. Ahora vamos con los coeficientes de x. Miren que aquí tenemos a por x, yo voy a dejar en la a. Aquí miren que tenemos este de acá también lleva ese x y el coeficiente es menos 2b. Y miren que aquí también tenemos c como coeficiente de x. Entonces nos quedaría ya factorizando x para este y este, nos quedaría entonces esta expresión. Y los términos constantes, miren que aquí nos falta a y por el otro lado tenemos menos 2c. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Yo voy a igualar aquí coeficientes. Miren que aquí de este lado aparece x, pero ese x es lo mismo que, ya voy a escribir, es lo mismo que 0 por x al cuadrado más 1 por x. Voy a dejar solamente como x y x más 0. 0 por x cuadrado más x más 0, pues es lo mismo que x. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a igualar coeficiente con coeficiente. El coeficiente de x de este lado, que es 0, lo igualo con el coeficiente de x cuadrado de este lado, que es a más b. El coeficiente de x de este lado es 1. El coeficiente de x de este lado es a menos 2b más c. Y el coeficiente constante en este lado es 0. Y de este lado acá el coeficiente constante es a menos 2 por c. Entonces miren que tenemos aquí un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son a, b y c. ¿Qué podemos hacer para resolver ese sistema de ecuaciones? Pues miren que de la primera yo tengo una relación o una ecuación entre a y b. Y en la tercera tengo una ecuación en que pues relaciona a A y a C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, de la primera yo voy a dejar a B en términos de A. B sería igual a menos A. Y de la tercera también voy a dejar a C en términos de A. Miren que en este caso C sería igual a A medios. Esta ecuación yo la voy a llamar 2. Y estos dos valores que obtuve, uno para B en términos de A y otro para C también en términos de A, yo lo voy a reemplazar en la ecuación número 2. ¿Cómo nos queda esa ecuación número 2 si reemplazo esos valores, el de B y el de C? Nos queda 1 igual a A menos 2 por B, pero B es menos A, más C, pero C es A sobre 2. Entonces, miren que cómo nos queda. 1 sería igual a, aquí nos quedaría pues a, menos por menos sería más,
más 2a más a medios. Y de aquí podemos obtener que, bueno, bueno, yo voy a escribir aquí 1 sería igual a más 2a es 3a más a medios. Ahora, ¿cómo nos da o qué nos da esa suma? 3 más 6 medios. Bueno, el 3 lo podemos escribir como 6 medios de a más a medios. Y eso es 7 medios de a. Es decir, entonces de que a es igual a 2 séptimos. A sería igual a 2 séptimos. Y ese es el primer valor que hemos obtenido que queríamos hallar. Ahora, si A es igual a 2 séptimos, de aquí de esta ecuación, ¿qué podemos obtener? Entonces B tiene que ser igual a menos 2 séptimos. Y aquí ya obtuvimos este segundo valor, el de B. Y de esta última ecuación, si A es igual a 2 séptimos, entonces C tiene que ser igual, bueno, 2 séptimos, que es el valor de A, dividido entre 2, que podemos colocarle aquí este 1 para realizar la división extremo por extremo sobre medio por medio. 2 por 1 me da, bueno, 2 sobre 2 por 7 me da 14 y eso es un séptimo. C es igual a un séptimo. Y ya encontré los tres valores que necesitaba. A es igual a 2 séptimos, B es igual a menos 2 séptimos y C es igual a un séptimo. Entonces esos valores yo los voy a reemplazar, ya voy a borrar de este lado, pues ya encontré los valores que yo quería. Aquí nos queda entonces de que nuestra expresión, voy a escribirla aquí, eso, ¿cómo nos queda? Pues A es igual a 2 séptimos, entonces nos queda 2 séptimos sobre X menos 2 más B, pero B es menos 2 séptimos de X más C, pero C es un séptimo y eso está dividido sobre X al cuadrado más X más 1. Y así entonces nos quedaría nuestra expresión. Ahora, con eso que he mostrado, pues bueno, simplemente yo he encontrado una forma un poco más sencilla para nuestra expresión original y pues que me va a ayudar en cierta forma para calcular ya nuestra integral pedida. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Lo que hemos obtenido es que la integral de esta función sería igual entonces, pues bueno, a la integral de esto de aquí, que lo que nos dio fue finalmente esta última expresión. Entonces, lo que yo voy a calcular en realidad es la integral de esta expresión que nos quedó aquí al final. Pero entonces, bueno, yo voy a continuar por aquí. Eso sería igual. Yo voy a dividir esas dos integrales. Voy a dividir entre 2 en 2, es decir, las voy a separar. X menos 2 de X más la integral de la segunda, que es menos 2 séptimos de X más un séptimo, y eso está dividido sobre X al cuadrado más X más 1. Miren que de esta nos queda pues ese 2 séptimos, lo podemos sacar de la integral y nos queda entonces de esta forma. Y de acá, pues nos queda bueno, yo voy a hacer también aquí a separarlo en dos. Ya voy a dejar pues este menos 2 séptimos, lo voy a dejar fuera de la integral de X sobre X al cuadrado más X más 1 de X, y de aquí nos queda solamente más un séptimo de la integral de 1 sobre X al cuadrado más X más 1. Y así nos queda entonces esta integral hasta el momento. Entonces, esto sería igual, miren que aquí nos queda 2 séptimos de la integral de 1 sobre X menos 2, pero esa integral me da el logaritmo natural de
x menos 2 o el valor absoluto de x menos 2. Ahora miren esta integral que tenemos aquí. ¿Qué método podríamos utilizar? Podemos utilizar para resolver esa integral. Miren que por sustitución, si yo hago la sustitución u igual a x cuadrado más x más 1, entonces du sería igual a 2x más 1 de x. Pero miren que aquí en nuestro caso, pues solamente tenemos es ax. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, miren aquí algo que podemos hacer es dividir entre 2 en esta ecuación y entonces de este lado nos queda simplemente x más un medio de x. También podemos dejarlo de esa manera. Miren que aquí en este lado, en nuestro numerador para esa integral solamente tenemos es ax. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que aquí nos aparezca un medio y poder entonces utilizar esta sustitución? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, ya que no nos está apareciendo ese un medio, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, menos 2 séptimos. Lo que voy a hacer entonces es sumar un medio y a su vez voy a restar un medio. Simplemente pues sumé 0 a nuestra expresión, a nuestro numerador. Sumé un medio y después lo quité. No estoy alterando mi ecuación, pues en realidad estoy sumándole 0. Si sumo 0, no altera nada. Y así nos quedaría entonces esa integral. Y con la otra de acá, un séptimo, yo la voy a dejar por el momento así tal cual, pues aún no la quiero calcular. Ahora bueno, esto nos queda 2 séptimos del logaritmo natural de x menos 2 menos, voy a escribir aquí 2 séptimos de, ya separar esta integral, yo la voy a dividir en dos partes. Una, que me quede este x más 1, que fue pues lo que nos dio acá du sobre 2, y utilizar entonces aquella sustitución. Ahora miren que aquí está menos un medio de la integral de 1 sobre x al cuadrado más x más 1. Y esto más un séptimo de 1 sobre x al cuadrado más x más 1. Entonces nos quedaría nuestra expresión así. Miren que cuando yo distribuyo este menos 2 séptimos aquí a multiplicar todo lo que está dentro de este paréntesis, entonces nos queda, yo voy a borrar este corchete de aquí, nos queda menos 2 séptimos multiplicando a este y menos 2 séptimos por menos un medio es menos 2 séptimos por un medio es un séptimo. Y de aquí ya yo puedo borrar este. Miren que aquí nos quedó exactamente la misma integral que esta que teníamos acá, pero pues un séptimo y un séptimo es igual a 2 séptimos. Yo aquí entonces voy a borrar este 1 y voy a colocar entonces esto es 2 séptimos ya para eliminar esta última integral que queda de este lado de acá. Ahora sí, vamos a calcular nuestras integrales. Yo voy a rodar esto un poquito más para acá para que quede un poco más compacto nuestra expresión. Entonces vamos a calcular esas últimas integrales. Miren que, bueno, aquí continuamos 2 séptimos de logaritmo natural de x menos 2 menos, aquí, bueno, nos queda 2 séptimos de, miren que aquí du sobre 2 es lo que nos dio x más un medio de x, pero como acá arriba tengo x más un medio de x, me queda pues faltando este un medio como coeficiente. Entonces yo lo puedo, digamos, dejar fuera este un medio para que así esta integral nos quede logaritmo natural de u. Pero como en nuestra sustitución u es igual a x cuadrado más x más 1, entonces nos queda x al cuadrado más x más 1. Repito, estoy utilizando esta sustitución de aquí
Y este 2 que nos está quedando ahí como divisor de du, para que me quede exactamente igual a este x más un medio de x, que era lo que tenía acá en el numerador, pues tengo que pasar a dividir este 2. Aquí nuevamente, pues 2 entre 2 es 1. Entonces yo aquí simplemente voy a escribir esto como 1. Y esto lo voy a pasar un poquito más hacia acá. Para continuar entonces ahora calculando nuestra integral. Ahora, ¿qué podemos utilizar para resolver esa última integral? Bueno, por lo menos aquí yo voy a escribir 2/7 de esta integral. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden esta fórmula que aparece aquí, mírenla, que la estoy encerrando, que nos dice que la integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado es igual a 1 sobre a tangente a la menos 1 de x sobre a más c. ¿Será que yo puedo utilizar esa fórmula para calcular esta integral? ¿O tendría entonces que hallar, digamos, una expresión un poco más parecida a esto que tenemos de este lado? Pues bueno, aquí lo que yo voy a hacer es, voy a completar el cuadrado. X cuadrado más x, yo voy a completarle el cuadrado a esa expresión, a x cuadrado más x. ¿Cómo hago eso? Pues el coeficiente de x lo divido entre 2 y eso me quedaría un medio y a su vez lo elevo al cuadrado. Repito, el coeficiente de x lo divido entre 2 y ese resultado lo elevo al cuadrado. Esta expresión, este número es igual a un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? X cuadrado más x. Voy a sumar un cuarto, que fue lo que me dio aquí, pero a su vez, para no alterar mi ecuación, tengo que restar un cuarto. Lo mismo que hice en este lado de acá, que sumé un medio y resté un medio para no alterar la ecuación. Aquí voy a sumar es un cuarto que lo tuve completando cuadrado, pero a su vez lo tengo que restar. Y miren que aquí está más 1. Ahora continúo. Este de aquí, este x cuadrado más x más un cuarto, eso es lo mismo que x más un medio elevado al cuadrado. Usted tiene que verificar eso, de que x cuadrado más x más un cuarto es lo mismo que x más un medio elevado al cuadrado, y 1 menos un cuarto es igual a 3 cuartos. Entonces aquí nos queda más 3 cuartos. Ahora miren que se parece, ¿será que se parece un poquito más a esto que tenemos acá? Si se parece, sí, en este caso, ¿quién sería? Pues A. Este A que está apareciendo aquí elevado al cuadrado. A sería la raíz de 3 cuartos, es decir, A sería igual a raíz de 3 sobre 2. Pero miren que aquí tenemos en esta expresión, aquí quien está elevado al cuadrado es x más un medio y acá solamente tenemos x. Pero esta expresión o esta ecuación la podemos modificar un poquito, un poco más general. Si aquí en vez de x aparece x más b para cualquier constante b, entonces aquí en este resultado también podemos colocar x más b. Es decir, entonces, de que esta integral nos quedaría 2/7 del logaritmo natural de x menos 2 menos 1/7 del logaritmo natural de x al cuadrado más x más 1 más 2/7, este 2/7 que tenemos aquí. Miren que aquí en nuestra fórmula tenemos que dividir entre a, pero a es raíz de 3 sobre 2, entonces nos queda, aquí tenemos que dividir entre raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que multiplicar por 2 sobre raíz de 3. Entonces de aquí, esta integral, utilizando esta fórmula, pues ya con x menos b nos quedaría tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de x más un medio, porque aquí en nuestro caso este b que estoy colocando aquí sería pues un medio, eso dividido entre a, pero a es raíz de 3
sobre 2. Y eso más nuestra constante de integración. Entonces ese sería el resultado de nuestra integral, la que queríamos calcular utilizando el método de fracciones parciales simples. Ya este sería el tercer caso, cuando uno de los factores que aparecen en el denominador es irreductible. Bueno, aquí también podríamos ya para, digamos, finalizar, 2 por 2, 4. Quedaría aquí 4 en el numerador sobre 7 raíz de 3, ya para finalizar este ejercicio. 7 raíz de 3. Bueno, yo me quiero despedir con esta lista de 3 ejercicios en donde usted también tiene que aplicar el caso 3 para fracciones parciales simples para calcular cada una de estas integrales de aquí. La primera es la integral de 3x menos 1 sobre x cuadrado más 4 por x cuadrado más 9. Mire que este factor y este factor son irreductibles, usted lo puede verificar. Por lo tanto, esta expresión usted la puede escribir también en la forma, miren que aquí está apareciendo x cuadrado más 4, que es el primer factor, pero en el numerador tiene que ir un factor lineal, una expresión lineal, es decir, de la forma ax más b. Y acá en esta segunda, aquí también nos aparece x cuadrado más 9. Ese también es una fracción, una expresión irreductible, un polinomio cuadrático irreductible. Por lo tanto, lo podemos también considerar aquí en el denominador, pero en el numerador también tiene que aparecer un factor lineal, que lo podemos escribir como cx más d. Entonces, lo que usted tiene que encontrar es cuáles serían los valores de a, de b, de c y de d para que esta ecuación se mantenga. Aquí en el segundo caso tengo la integral de 6 sobre x por x cuadrado más x más 4. Miren que aquí este factor es lineal, por lo tanto, pues lo podemos escribir como un a sobre x más, miren que aquí ya este de aquí usted puede verificar de que ese factor también es irreductible. Por lo tanto, lo podemos escribir o podemos utilizar la expresión b por x más c como numerador dividido entre esa expresión irreductible. Miren que aquí, pues, como este polinomio es cuadrático irreductible, tiene que ir este numerador una expresión lineal. Y de aquí, de este caso, miren que x más 2 es un factor, pues, lineal. Por lo tanto, podemos utilizar aquí esta expresión, este primer término a sobre x más 2, para este factor, pero como este es un factor lineal irreductible, pues debemos utilizar ya esta de acá en el numerador un factor lineal. Algo para comentar también, miren que aquí en este caso tenemos x cuadrado más x más 4 en el denominador. Por lo tanto, usted tiene que completar cuadrado ya cuando realice los mismos pasos que hicimos en este video. Al final, para calcular una integral en donde aparezca este en el denominador, usted va a tener que completar un cuadrado. Y así utilizar la fórmula que les presenté, esta de acá, un poquito más general. Es decir, con aquí este término x más b en esta parte de acá. Bueno, yo me despido por aquí y nos vemos en un próximo video.